Buenas noches a todos los que encuentro hoy día acá conectados. Está Víctor Arenas, Héctor Hunda, Raúl. Parece que son los únicos tres, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, mi principal problema cuando hablo, esto no es que me pasa aquí solamente, me pasa también cuando hago clases en directo con mis alumnos, es que se me seca la garganta después de mucho rato. Como ya había grabado recién 45 minutos, entonces ya la garganta la tengo un poco seca, tengo que estar lubricando mi garganta de vez en cuando. Hemos avanzado en realidad más del 50% del curso, ya estamos casi al final de esto. Nos queda todavía un tema más, el último tema, que es la parte de instrumentos de gestión ambiental. Y el tema que grabé yo recién, hace poco rato, que ustedes lo van a ver después también, cuando lo pongan en la red, son los impactos ambientales relevantes de instalaciones mineras. En realidad cubrí bastante desde la minería misma hasta la obtención del metal, o sea, todo el barrido de todas las cosas que pueden ocurrir durante el proceso. Y aprovechando eso, yo quería plantearles como motivación de conversación hoy día, ya que ustedes han venido mirando más o menos los procesos para la obtención de metal, particularmente la obtención de cobre, ¿no es cierto?, que es donde hemos hecho hincapié. Ya conocen aproximadamente los procesos, de qué se trata. Saben que hay operaciones mineras al comienzo, sea en minas rajo abierto, minas subterráneas. Estos procesos mineros generan una serie de materiales de desecho. Y después de estos procesos hay dos alternativas para el caso del cobre: una para el tratamiento de los minerales sulfurados y otra para el tratamiento de los minerales oxidados. También yo le hice el comentario que en general los óxidos se encontraban más en superficie, por las razones que dijimos, ¿no es cierto?, de que están más en contacto con el aire, con el oxígeno del aire, los minerales, por más tiempo, y los sulfuros normalmente se encuentran en profundidad. Estas dos ramas que se producen a partir de las operaciones mineras, sulfuro y óxido, van a sufrir distintos tratamientos. Les quiero recordar solamente los tratamientos. Yo diría que los más simples son el caso de los óxidos, pero también son los volúmenes menores de minerales. Los óxidos ni siquiera van a necesitar una molienda muy fina, sino que basta con una trituración para generar partículas de un tamaño de alrededor de 1 pulgada, y estos van a pasar después de una etapa de lixiviación. Estos óxidos, cuando hablo de óxido, yo les comenté en algún momento también, no solamente estoy hablando de compuestos que tengan solamente oxígeno, pueden ser sulfatos, basta que tengan un átomo de oxígeno dentro de las moléculas y pasan a tener el rango de óxidos. Después de las etapas de lixiviación, entonces, con un tratamiento ácido, van a pasar a una extracción por solvente y finalmente a una electroobtención. Refuerzo la palabra electroobtención porque quiero hacer la diferencia con lo que va a ocurrir con los sulfuros. Recuerden que los sulfuros siguen entonces el camino primero de la trituración, después de la molienda, porque aquí sí que necesitamos material fino para la operación de concentración que vamos a hacer a continuación, que es la flotación. Necesitamos liberar ese material para que sea flotado en el fondo, sea fácilmente flotado. Una vez flotado, vamos a tener un concentrado
Este concentrado es una pulpa con bastante agua, entonces va a pasar a operaciones de separación, llamémoslo así, o de decantación, en que se va a recuperar el agua por un lado y vamos a ir generando un sólido cada vez más seco, espesamiento, filtrado y finalmente secado. Para muchos de los procesos pirometalúrgicos hoy el secado es muy importante. Se necesita secado muy riguroso a 0,2% de humedad, más o menos. Muy bajas concentraciones de agua. Y aquí viene todo el proceso después de fusión-conversión hasta llegar a la pirorefinación, donde obtenemos ánodos. Y de estos ánodos entonces nosotros vamos a generar finalmente por electrorefinación un cátodo final, que es el comercial. Entonces por el lado de los sulfuros vamos a generar cátodos electrorefinados, por el lado de los óxidos cátodos electroobtenidos. Esa es la diferencia entre los dos. El cátodo electrorefinado, que viene por la rama de los sulfuros, es un cátodo que se obtiene a partir de un ánodo, con una solución conductora, por supuesto, desde el ánodo hacia un cátodo. En el caso de los minerales oxidados, el cátodo electroobtenido que vamos a tener al final del proceso, que es el comercial, se va a obtener por el traslado del cobre que está en la solución de la lixiviación, ¿no es cierto?, hacia un cátodo. Por supuesto que hay un ánodo también presente para que se produzca la reacción electroquímica. Esas son entonces las dos operaciones. Y el cátodo es el producto final. Entonces yo quería plantearle como tema de discusión hoy, ya que estamos en esto de los procesos, ¿dónde creen ustedes que están los impactos ambientales más importantes de todo este proceso? Desde la mina hasta la obtención del metal, por estas dos vías, sulfuro u óxido. Entonces, me interesaría que ustedes me vayan anotando de alguna manera lo que ustedes ven como posibles alteraciones. Si alguno tienen las presentaciones que antes había hecho, pueden rescatar alguna de las presentaciones, porque de ahí hay material que se puede sacar para la discusión. Voy a esperar que ustedes me den un input en lo que vayan anotando para yo irlo comentando en voz alta también. Yo supongo que todos los que están presentes en este momento me están escuchando: Víctor, Héctor, Raúl y Margarita. Entonces me gustaría que ustedes me comentaran dónde creen ustedes que están los efectos ambientales más importantes, los impactos ambientales más importantes de todo este recorrido, y por qué razón. Se lo planteo así como pregunta. No sé si todos están en Santiago. 2 días ha estado haciendo bastante frío aquí en Santiago. Hace algunos días atrás tuvimos bastante calor. Yo pensé que el verano ya había llegado, pero todavía nos falta. Nos falta todavía, tenemos que llegar a septiembre. Bueno, voy a ir comentando entonces las acotaciones que ustedes me hacen. Héctor Hunda me dice entonces que los impactos más importantes para él están en la línea de los sulfuros por la generación de relaves, por lo masivo del residuo. Claro, los relaves en realidad es un residuo bastante masivo, pero yo aprovecho a acotarle que también no solamente por lo masivo, en los relaves también hay, como es material, como es una pulpa, si esta pulpa no se seca en forma adecuada, o si el líquido no es recuperado
de alguna manera, las aguas que se generan ahí, aguas abajo, pueden contaminar bastante. Pueden contaminar bastante por el tipo de materiales que llevan. Orgánico de partida, porque se ocupó la flotación antes ahí. Puede haber residuos ácidos en algunos casos. Puede haber sulfatos. Y por de pronto hay presencia de algunos metales pesados. Raúl me hace la acotación que se le ocurre que la presencia de aguas ácidas puede ser más importante. Yo diría que es muy importante también, y a partir de relaves también se pueden generar aguas ácidas. Es importante, pero yo diría que a partir de desechos mineros propiamente tal, quizás desechos mineros, estoy hablando, digamos, de las operaciones mineras, no estoy hablando de relaves. Probablemente en nuestro norte, aquí donde tenemos todas las grandes operaciones mineras, en el norte del país, las aguas ácidas tienen quizás menos relevancia que en otros países, donde la minería está ubicada en zonas de lluvia, qué sé yo, en que hay más contacto con el oxígeno del aire y con la humedad, con el agua. Se da que nuestra gran minería está en zona desértica, pero hay que tener cuidado con eso también, porque aún en zona desértica, ya sabemos que en el norte hay presencia de camanchaca. Basta una pequeña dosis de humedad para que se generen aguas ácidas y que puedan contaminar efluentes limpios, ¿eh? Ese puede ser un problema. Claro, Raúl me hace la acotación nuevamente que se refiere a la facilidad de filtración a napas de agua. Por supuesto, ese es uno de los problemas graves que tiene el drenaje ácido, justamente la contaminación por aguas ácidas, porque puede contaminar justamente a napas o a niveles de aguas freáticos que son normalmente limpios y pueden quedar contaminados por estas aguas ácidas. Margarita también me hace la acotación que el aspecto ambiental más relevante es tal vez el relave, considerado el impacto que tiene. Bueno, el relave tiene impacto por el tamaño, ¿no es cierto?, por el volumen que se genera, como lo es también los ripios de licidación, también es un volumen grande. Quizás los menos importantes en volumen son las escorias, como pasivos ambientales. Son las escorias porque el volumen que se produce es menor que los ripios de licidación, es menor que las colas o los relaves. Y a eso, adicionalmente, el caso de las escorias son compuestos bastante más estables que pueden soportar las condiciones atmosféricas, por ejemplo, como lluvia, de tal modo que normalmente está formado por compuestos que no se disuelven fácilmente en agua de lluvia, son compuestos bien estables, lo de las escorias. Así que quizás es la que presenta menos problemas, la escoria, es más bien el impacto visual, el impacto por la ubicación que tienen, etc. Pero evidentemente desde ese punto de vista el relave quizás es más importante. También, por supuesto, como lo dice Héctor, ¿no es cierto? Yo no sé si todos ustedes están viendo lo que cada uno escribe, pero si no, yo se los voy comentando. Héctor me dice que la misma situación en los óxidos para los ripios de las pilas por las filtraciones. Claro, exactamente el mismo problema. Si no se instalan en forma adecuada los ripios, hoy día se utilizan, la verdad, carpetas plásticas de alguna manera para soportar los ripios y que no haya demasiadas filtraciones, o al menos ir captando estas filtraciones, ir captándolas y siguiéndolas de tal modo que pueda recuperarse alguna de las cosas que están en este material que está filtrando. Creo que les comenté en alguna de las clases anteriores que en el caso del teniente, por ejemplo, conviene rescatar en Codelco el teniente un problema ambiental grave que ellos tuvieron justamente con las soluciones ácidas que se filtraban al interior de la mina, y que en el fondo era un problema para ellos, estas soluciones ácidas que se generaban dentro de la mina, sobre todo en época en que había nieve y esta nieve filtrada y de tal modo que iba disolviendo
materiales, ellos en algún momento empezaron a ver la posibilidad de recuperar el cobre contenido en las soluciones ácidas que estaban filtrándose al interior de la mina. Y se dieron cuenta que podían revertir un poco la situación dándole un valor a estas aguas ácidas y recuperaron el cobre. Y fue yo diría, una acción bien interesante porque mostró que si uno tiene la mente abierta puede revertir situaciones ambientales complicadas, graves, y darle un valor justamente a la actividad minera globalmente, como en este caso. Yo también les comentaba que cuando se dio la solución de fabricar ácido sulfúrico con los gases de fundiciones, nadie pensó en obtener un producto que pudiera ser de utilidad para tratamientos hidrometalúrgicos, fabricación de abono, etcétera, como el ácido sulfúrico, sino que en solucionar un problema ambiental. Sin embargo, después se dieron cuenta que el ácido sulfúrico era un producto que tenía un valor y que se podía utilizar de alguna manera y rentabilizarlo, darle un valor más globalmente a la actividad minera. Entonces son dos ejemplos que conviene siempre tocarlos desde ese punto de vista. Esto también me hace la acotación que en el caso de la escoria es el proceso previo en la fundición y generación de los gases tóxicos. Claro, yo eso lo conozco bastante bien porque tuve la oportunidad de trabajar 2 años en Chuquicamata en la fundición, en los hornos de reverbero. En esa época había hornos de reverbero, ya no existen los hornos de reverbero, y realmente la contaminación por gases tóxicos era realmente grande, importante. Había ocasiones que la contaminación era tan fuerte que no se podía, por ejemplo, comer un sándwich dentro de la fundición porque cambiaba el sabor, era realmente complicado. Hoy día los sistemas, por supuesto, que operan bastante más limpios. No es la pureza, no es el 100% puro como podía esperarse, pero funcionan de una manera bastante mejor que antaño. Hay menos gases secundarios, los sistemas filtran menos gases al exterior, los reactores son más sellados, entonces hay menos escape de gases secundarios al ambiente. Pero por supuesto que queda mucho todavía por corregir, hay bastantes problemas que corregir. Pero evidentemente que ese era un problema de los gases tóxicos que hoy día podría ser más grave si consideramos que dentro de los gases tóxicos puede haber incluso compuestos arsénicos. Por eso hay que tener cuidado con eso. Raúl me hace la acotación, me pregunta, dice, para usted, ¿cuál es el estado líquido, sólido, gas que es el más preocupante a nivel de contaminación a largo plazo? Yo diría que globalmente, estoy pensando en la Tierra en el fondo, ¿eh? Globalmente el más preocupante quizás es el gaseoso, porque es difícil de retener. Cuando hay gases secundarios que se escapan a la atmósfera, se escapan a la atmósfera nomás, simplemente. Y una vez que se escapan a la atmósfera, si los gases son tóxicos, contaminan todo el globo terráqueo. En el fondo ya depende de los vientos hacia dónde se los lleven. No olvidemos que las lluvias ácidas fue un problema grave en Europa cuando no había mucho control ambiental todavía sobre la industria. Y era tan grave que industrias, por ejemplo, que estaban produciendo gases con contaminación, con fuerte contaminación, por poner un ejemplo, no estoy hablando mal de ningún país en particular, si había una zona muy industrializada en Alemania, esos gases eran arrastrados por los vientos y probablemente caían al final con lluvias ácidas en países como Suiza, que a lo mejor tenían mucho menos nivel industrial y acidificaban las aguas de muchos de los lagos que tienen los suizos, ¿no? Entonces pagaban justo por pecadores, por decirlo de alguna manera, porque los gases se expanden simplemente y ocupan todo el espacio. Es distinto a los sólidos y a los líquidos. Yo creo que los sólidos y los líquidos, particularmente los líquidos, producen una contaminación más fuerte, pero localmente.
Hay líquidos que quizás son mucho más activos desde el punto de vista químico que muchos de los gases, pero actúan más localmente. Los líquidos nosotros podemos retenerlos de alguna manera, podemos acumularlos, podemos almacenarlos a lo mejor, con carpetas adecuadas, que sé yo, de alguna manera, instalarnos en algún estanque, mientras desarrollamos alguna tecnología que nos permita recuperar esos líquidos, pero los podemos instalar en alguna parte con más facilidad todavía los sólidos, pero los gases es difícil. Esa es la razón por qué yo les comentaba en alguna de las clases, en algunos de los temas que he comentado, por qué la planta de ácido necesita un flujo continuo de gas para poder trabajar, y si los reactores no entregan esos flujos continuos de gas, simplemente la planta de ácido no puede operar en buenas condiciones, porque no hay un almacenamiento intermedio de los gases. Tendríamos que tener, no sé, una esfera gigantesca donde almacenar los gases para tener un acumulativo de gases. Es distinto con los líquidos y con los sólidos, que yo puedo establecer puntos de acumulación antes de pasarlo al proceso siguiente. Por eso, insisto, yo creo que el más preocupante de todo, globalmente, son los gases. Localmente son los líquidos. Los sólidos yo creo que siempre pueden estabilizarse más fácilmente. Bueno, Héctor me hace la acotación, dice, en ese caso, la lluvia ácida, ¿existe alguna compensación a los países dañados que esté regulada? Bueno, hoy día yo creo que eso está bastante más regulado que antes, bastante más regulado, sobre todo en países que hoy día viven en comunidades, como la Comunidad Europea, en que tienen muchos sistemas integrados y que exigen ciertos estándares, en el fondo, para poder coexistir. Estándares del punto de vista ambiental, estándares del punto de vista de estándar de vida, por ejemplo, del tipo de carreteras que tienen, en una serie de cosas, pues tienen sistemas mucho más integrados que lo que tenemos nosotros. Yo diría, en América Latina todavía nosotros estamos muy lejos todavía de tener sistemas integrados como lo tienen en estas comunidades como Europa, como la Comunidad Europea. Por ejemplo, en la Comunidad Europea tienen sistemas de intercambio de energía eléctrica integrados. Acá todavía nosotros no tenemos sistemas integrados en América Latina, en que si en algún día tenemos problemas de generación de energía eléctrica en alguno de nuestros países, sean otros los países que pasen energía eléctrica al que está en algún momento con algún defecto. Eso requiere evidentemente años de integración. No es tan simple. Yo creo que pasa evidentemente por decisiones políticas que requieren mucho tiempo. Que los europeos ya por supuesto llevan muchos años en esto y han logrado de alguna manera irlo corrigiendo. Nosotros, por decir, por poner un ejemplo, se viene dando desde hace algunos años, se viene estudiando cómo construir una carretera por la Patagonia nuestra, ¿no es cierto?, que vaya más allá de Hornopirén, que es la última ciudad donde llega la carretera austral, antes de pasar la zona de los canales. Cómo darle continuidad para integrar todo Chile en el fondo hasta el sur y que no haya regiones que queden separadas, porque en este momento está separado en algunas partes de Chile por toda la región de los canales en Chiloé continental. Y recuérdense que se ha hecho el análisis de construir una carretera y en lo que hoy día es Chiloé continental. Se han hecho las cotizaciones, se ha elaborado un presupuesto para hacer eso, pensando en que es muy importante para la integración de Chile. Los europeos se lo han corregido de otra manera. O sea, si necesitan hacer una carretera y necesitan pasar de Auche a Alemania y volver a Auche para poder encontrar las zonas más adecuadas para construir la carretera, ya lo han hecho. Ya no se preocupan por esa frontera. O sea, ahí hay un paso
yo creo, importante que nosotros todavía no hemos llegado. Que evidentemente eso debería solucionar una serie de problemas como estos que estamos planteando. Yo creo que sí, como dice Héctor, influye por supuesto el tema cultural en nuestros pueblos en lo que es la integración para Sudamérica. Yo creo que claro que es un problema que no aparece de un día para otro, es un problema que hay que irlo entendiendo, aprendiendo, es un cambio cultural probablemente. Nosotros todavía estamos viviendo mucho para cada uno de nosotros, en el fondo preocupándonos de nuestro propio país y no de integrarnos en una serie de cosas. Pero evidentemente que eso no es de un día para otro. No se olviden ustedes que la Comunidad Europea no son muchos los años que llevan como tal, con muchos problemas todavía, corrigiéndolo, pero yo creo que nos llevan bastantes años adelante en eso. ¿Qué otro? Sí, Raúl me dice la acotación, creo que la gente del sur, tanto de Chile como de Argentina, están más integrados que los políticos de Santiago y Buenos Aires. Es muy probable que así sea, yo creo que hay mucho de razón en eso, ¿no? Yo creo que yo me he percatado las veces que he andado en el sur de Chile o en el sur de Argentina. Les cuento que cuando estaba en tercer año de ingeniería yo en la universidad tuve la oportunidad con 4 compañeros de curso en esa época, y porque el padre de uno de nuestros compañeros de curso nos facilitó una camioneta, hicimos un recorrido desde Concepción. Yo estaba en la Universidad de Concepción en tercer año de ingeniería, hicimos un recorrido por tierra desde Concepción hasta Punta Arenas y cruzamos hasta Comodoro Rivadavia en Argentina, después volvimos por Río de Gallegos, entramos a Punta Arenas y después nos vinimos por el interior cruzando por Puerto Natales, conocimos las Torres del Paine, etcétera. Pero a propósito del comentario que me estaba haciendo Raúl, pudimos darnos cuenta justamente que había una integración bien fuerte ya en el sur de Chile y Argentina, porque había sectores, por ejemplo en el sur de Chile, donde muchos de los chilenos trabajaban en minas de carbón que quedaban en el lado argentino, y vivían y volvían en la noche al sector chileno, o sea, trabajaban de día allá y volvían de noche acá. Era un sistema súper integrado porque las necesidades así lo demandaban, en el fondo, y viceversa. También había gente en Argentina que estaba trabajando en algunas actividades en Chile. Y yo creo que eso ha sido más fuerte incluso que otras determinaciones. Bueno, claro, por supuesto que eso dificulta, como dice Héctor también, el intercambio en tecnología para avanzar en el mejoramiento continuo. Claro, hay algunos problemas que todavía se dan en este sentido y que valdrá la pena corregirlo en algún momento. Pero volviendo al tema que yo les había planteado del comienzo, me gustaría que mentalmente ustedes hicieran un recorrido por los procesos que hemos analizado y sobre todo internalizaran lo que significa, porque eso también está en cuestión hoy día por mucha gente, ¿no es cierto? La minería está en cuestión por mucha gente por los efectos ambientales que tiene. Incluso hay una caricatura recurrente en que aparece un minero con casco, ¿no es cierto?, que está con una picota con una dimensión enorme respecto al tamaño de la Tierra, que está con una picota rompiendo y horadando el globo terráqueo en el fondo, y que es uno de los conceptos que se trata de imprimir con la minería en este momento. O sea, está siendo muy cuestionada la minería por estos aspectos ambientales. Entonces yo creo que es importante internalizar lo que significa la producción de un metal por todo lo que pasa desde el punto de vista de los impactos ambientales. Eso hay que reconocerlo.
hay impactos ambientales y hay impactos ambientales fuertes. Ahora, los que decidimos esto somos nosotros mismos. Ustedes, yo, la gente que habita el globo terráqueo. ¿Por qué nosotros vivimos en el fondo de la producción de cobre? Porque el cobre es necesario para el desarrollo del mundo y porque hay países que están necesitando el cobre en este momento, como China, la India, que son los que más tiran desde el punto de vista de los consumos de este material, ¿verdad? China sabemos que no alcanza con la producción de cobre, ¿no es cierto? No alcanza a cubrir sus necesidades de desarrollo en este momento. Luego tenemos nuestra producción asegurada. O sea, hay una necesidad en el fondo para el desarrollo que asegura que nuestra producción de cobre se vende. Y es porque el cobre es necesario para el desarrollo, desde el punto de vista de lo que significa la cablería eléctrica, de forma, lo que significa las comunicaciones, ¿verdad? Lo que significa un montón de cosas que son de beneficios para el ser humano. Lo que tenemos que cautelar, ¿verdad?, es que esta minería se haga bajo los cánones de impacto ambiental que sean los mínimos que puedan ocurrir en una actividad de este tipo. Yo creo que asegurando eso podemos asegurar de que estamos produciendo metales sin contaminar demasiado el medio ambiente. No es que no vayamos a contaminar, yo creo que eso lamentablemente es así desde el momento que nosotros estamos transformando la naturaleza. Yo creo que esa es una de las características del ser humano, ir transformando la naturaleza. Lo que pasa es que hoy día tenemos mucho más claro este concepto de impacto ambiental de lo que lo teníamos antes, porque tenemos más claras las dimensiones de nuestro globo terráqueo, de nuestra Tierra. Entonces tenemos más claras cuáles son los impactos y qué efecto producen los impactos que estamos haciendo. Y eso no solamente es válido para la industria minera, para todo tipo de industria. Cuando la globalización prácticamente no existía, estamos hablando de muchos años atrás, en que una noticia de lo que ocurría en Europa se sabía a los 2 meses, a los 3 meses probablemente aquí en nuestra región, ¿verdad? O viceversa. Evidentemente que no teníamos claro cuáles podían ser los efectos sobre la Tierra de estos impactos ambientales. Pero hoy día, con el sistema globalizado, lo tenemos mucho más claro y en forma inmediata, y por de pronto debemos cautelar que esto ocurra de otra manera. Héctor dice, pero el desarrollo de la minería es necesario. Nosotros debemos asimilar el concepto de producción limpia y mitigación de impactos ambientales producidos. Exactamente, eso es lo que estoy tratando de insinuarle, ¿verdad? Que en el fondo, lo dije una vez hace algunos meses atrás, me invitaron, el Colegio de Ingenieros en Perú, me invitaron a Lima a dar una charla sobre los temas ambientales, justamente en minería, y yo le hacía la acotación de que si uno internaliza más claramente cómo se produce un metal y cuáles son los efectos que tiene, yo creo que cuando tomen la tetera en la mañana para calentar el agua, si una tetera, ¿no es cierto?, va a ponerla sobre el fuego, yo creo que la van a mirar con más respeto, porque detrás de esa tetera hay una cantidad de conocimiento acumulado o una cantidad de trabajo acumulado increíble para llegar a obtener ese metal. Luego hay que cuidarlo, o sea, hay que considerar que somos los usuarios finales de un material que fue sacado de la Tierra y que produjo un impacto. Ese es el sentido, yo diría, en que tenemos que movernos, teniendo en cuenta esos detalles. Ahora, en el caso nuestro, que los metales son usados pero no consumidos, no es el caso, por ejemplo, de recursos naturales como los árboles, como los bosques, como la pesca, ¿verdad? En que los materiales son extraídos y consumidos. Un árbol pasa a convertirse en papel, por ejemplo, en cartón,
Un pez pasa a formar parte de la alimentación. Hay transformaciones químicas que son irreversibles. Un papel no va a volver a ser un árbol. Vamos a tener que plantar otro árbol, ¿verdad? Pero en el caso de los metales, estos metales se usan, pero no se consumen, no son destruidos. Los metales están, todos los metales que se han producido en la historia del hombre están en la superficie de la Tierra. Por eso hoy día existe la metalurgia secundaria, esta metalurgia de reciclaje, que es la que trata de recuperar desechos de todo desechos urbanos. Fíjense que este año apareció por primera vez la primera conferencia de minería urbana, una que se hizo en Italia, ahora hace poco tiempo atrás. Minería urbana, exactamente en esos términos. La minería urbana trata de recuperar metales desde los desechos urbanos, no solamente desde los refrigeradores, computadores, lavadoras, etcétera, sino que también de las casas, de las estructuras de las casas que pasan a desuso en algún momento. Bueno, este reciclaje de metales que pasa a reutilizarse, ¿no es cierto?, y se integran a la producción primaria, que es la que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del cobre. Pero fíjense que para el desarrollo actual, para las necesidades actuales del crecimiento de los países en el mundo, particularmente, insisto, China y la India, porque son millones y millones de habitantes, ¿verdad?, son los más grandes, esa producción primaria no alcanza. Y si se suma, esa producción secundaria no alcanza, ¿no?, como para decir no saquemos más minerales de la tierra. Y tiene que complementarse largamente, porque es el más importante, con esta producción primaria. Y eso es porque existe una necesidad para el desarrollo. Lo que tenemos que hacer es cautelar de que no haya un impacto ambiental importante. Raúl me dice, toda actividad humana contamina, pero en el caso de la minería deberían asignarse fondos a reforestación, potabilización de agua u otros mecanismos de compensación. Bueno, eso es prácticamente una obligación en otros países más desarrollados que siguen con actividad minera, como el caso de Canadá, por ejemplo. Durante el periodo de producción activa, en el sentido de venta del metal, en el caso de producción de metales, la empresa debe ir haciendo un ahorro justamente para el cierre de la faena al final, de tal modo que al final, en lo posible, todo quede como estuvo antes. En lo posible, nunca va a ser, pero en lo posible tendría que ser así. que es lo correcto, ¿eh? Es lo correcto. Yo creo que todos estos desafíos son importantes, y los cautelando se van corrigiendo de a poco y se va ganando terreno desde el punto de vista ambiental, desde ese punto de vista. Ya que tocan el problema de aguas, que Raúl toca el problema de aguas, es importante el problema de las aguas también en el mundo, porque uno a veces se pierde un poco en este sentido, porque cuando mira este planeta desde afuera es un planeta más que planeta Tierra, un planeta agua, por la cantidad de agua que hay, pero son aguas salinas, todas estas aguas en general. Fíjense que las aguas dulces, digamos, aguas no salinas, son del orden del 3% del total de las aguas. O sea, es muy poca agua, es el agua que podemos usarla nosotros como agua potable. Por supuesto que hoy día existen sistemas de desalinización y las aguas salinas se pueden transformar en aguas potables. Hoy día existe la tecnología para hacerlo. Pero evidentemente también esto es una transformación que estamos haciendo que algún efecto produce, que también tenemos que hacerla de forma controlada, mirando cuál es el impacto que pueda tener. Raúl me dice, otra forma sería venderle a China e India cable de cobre en lugar de cátodos. Claro, nosotros podríamos agregar valor
al cobre que estamos vendiendo. Agregar valor al cobre que estamos vendiendo. Yo creo que en este momento todavía es difícil revertir esa situación, porque los países más desarrollados normalmente ellos son los que toman como usuarios estos productos que nosotros estamos vendiendo como productores primarios, y ellos los transforman y fabrican cables, fabrican todas las cosas que hay que hacer. En este momento yo creo que nos resultaría todavía un poco difícil competir con ellos. De hecho, en el hecho concreto, acá en Chile todavía no se ha desarrollado muchas de las tecnologías de productos terminados, de metalurgia adaptiva. Nuestra metalurgia es más bien extractiva. Nosotros todavía estamos en la zona de la extracción del metal. Nos ha costado mucho pasar a la zona adaptiva, a la zona de producción de productos finales usando metales, que es lo que hacen los países más desarrollados. Evidentemente que con eso le agregaríamos un valor importante a este producto. Pero el problema está que aquí hay una ley de oferta y demanda, y en la medida que nosotros tengamos asegurada la venta de nuestro cobre, que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en este momento, por las necesidades que hay, no nos vamos a desesperar tampoco tanto. Yo lo veo así, como resultado mirado desde afuera. No nos vamos a desesperar, nadie se va a desesperar tanto por generar otros productos finales cuando estamos vueltos locos produciendo cobre. Ese es el problema. O sea, tampoco hay un espacio como para empezar a trabajar la producción de productos terminados que puedan darle otro valor a nuestra producción de metales. Entonces, difícilmente en este momento todavía podemos competir con otros países que están sí haciendo esto ya desde un largo tiempo, de hace bastante tiempo. Evidentemente que hacia allá debiéramos ir y preocuparnos de agregarle valor justamente a estos productos que nosotros estamos vendiendo como productos primarios simplemente. Pero nuestra minería de cobre es tan grande, tenemos el tercio de toda la reserva de cobre del mundo, que nos quedamos en eso. Yo creo que un poco es el estudio. Dentro de las etapas que hemos ido revisando, si ustedes comparan el tratamiento de los óxidos con respecto a los sulfuros, ¿cuál les parece menos impactante desde el punto de vista ambiental? Porque yo les acoto que hoy día los estudios fuertes están centrados en cómo convertir parte de los sulfuros a un tratamiento de minerales oxidados. O sea, no se olviden que hoy día, y eso también es relativamente novedoso, muchos de los minerales sulfurados son tratados con bacterias que degradan los sulfuros, y con esta degradación los transforman de tal modo que estos sulfuros puedan ser tratados con minerales oxidados. Eso es importante, porque no se olviden ustedes que cerca del 90% de los minerales son sulfurados, solamente un 10-15% son oxidados. Luego, si podemos pasar parte de estos sulfuros a óxidos y darle un tratamiento como si fueran minerales oxidados, bienvenido. Se está trabajando mucho en eso, usando bacterias, creando cepas nuevas de bacterias, así como los holandeses crean nuevas semillas de tulipanes y aparecen otros tulipanes, ¿no es cierto?, que los exportan. Aquí en Chile se ha ido trabajando con creación de nuevas cepas de bacterias que sean capaces de transformar otro tipo de minerales. Hoy día la utilización de bacterias en metalurgia extractiva o en minería es algo recurrente. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes eso? ¿Cómo ven ustedes esa parte? Mientras ustedes piensan, yo aprovecho de leer otra acotación que hace Héctor Hunda, que me dice: pero hay un concepto económico detrás de la urbana. Por ejemplo, en el reciclaje de hierro, hace unos años fue muy fuerte la recuperación de chatarra desde líneas férreas, barcazas, etc. Claro, todavía se hace mucho, ¿eh? Aquí cerca de Santiago tenemos Gerdahuasa, que en el fondo fabrica aceros a partir de chatarra.
Ellos traen hasta rieles de Rumania y los usan justamente para fabricar chatarra, para fabricar, perdón, acero. Incluso alguna vez yo estuve involucrado en un trabajo de investigación para Geldahuasa, en que estábamos viendo la posibilidad de recuperar el fierro de las escorias. Las escorias tienen bastante fierro, sobre el 40%, y cómo podríamos recuperar ese fierro de las escorias, de las fundiciones de concentrado, para usarlo justamente como alimentación, como si fuera chatarra, para la fabricación de acero. Era una alternativa bien interesante, que tenía varios desafíos. Uno de ellos es que el fierro extraído desde las escorias de fundiciones de concentrados de cobre está contaminado con cobre, y eso es nocivo para la fabricación de acero, aun cuando existen aceros al cobre que son resistentes a la corrosión, pero son con muy bajos contenidos de cobre. Luego, ese es un desafío interesante que, solucionado ese desafío, podríamos utilizar justamente el fierro de las escorias de concentrados de cobre para la fabricación de aceros. Raúl me pregunta ¿cuál es la proporción en Chile entre óxidos y sulfuro de cobre? Es más o menos la proporción que hay en el mundo, 80-85% de sulfuro, el resto óxido, más o menos, grosso modo. Pero hoy día dándole salida a algunos sulfuros, como yo les decía, que no son muchos en todo caso, pero ya es una salida importante, hacia tratamiento de minerales oxidados, usando bacterias. Esa es más o menos la situación. El Héctor Hunda me dice, creo que el proceso para los sulfuros es el más contaminante porque tiene dos focos grandes de contaminación, relaves y gases de fundición. Claro, yo creo que el más impactante de todo, en el fondo, son los gases de la fundición. De hecho, cuando no existía tanto control sobre los gases de fundición, las primeras grandes inversiones que se hicieron en minería, en las plantas metalúrgicas, fue justamente para las fundiciones, para paliar el problema de los gases contenidos los contenidos de CO2, de dióxido de azufre en los gases de fundiciones. Si ustedes revisan históricamente cómo se fueron haciendo las inversiones para solucionar problemas ambientales en nuestra minería y en general en el mundo, si lo miran así, fue primero fundiciones. Instalar plantas, cuando se encontró que la solución para las fundiciones era instalar plantas de ácido para captar los gases, fabricar ácido sulfúrico y de esa manera evitar que se contamine con SO2 o con gases tóxicos. Esto se empezó a hacer en todas las fundiciones. En Chuquicamata se construyeron 1, 2, 3, hasta una cuarta planta de ácido, así consecutivamente. Planta de ácido en el Teniente, en Caletones. Hoy día, si ustedes miran las fundiciones en Chile, no hay fundición que no tenga una planta de ácido al lado. Es normal. Hoy día están asociados juntamente la planta de ácido con las fundiciones. Y bueno, y el otro problema relevante que acota Héctor Hunda, por supuesto, son los relaves, por lo que ya conversábamos antes, estos relaves que pueden ir generando soluciones contaminadas, soluciones acuosas, ¿no es cierto?, contaminadas, que van escurriendo aguas abajo y pueden ir contaminando zonas agrícolas, que también es muy grave. Yo también creo de que desde ese punto de vista la fundición tiene focos más importantes de contaminación que el material oxidado. Sin embargo, no hay que olvidar que también los procesos hidrometalúrgicos también son contaminantes y tienen su foco también de contaminación bien importante,
como por ejemplo las aguas residuales ácidas que quedan después de la lisivación, que no hay mucho que hacer con ellas. Evidentemente hoy día se está buscando varias alternativas para tratar estas aguas ácidas y para recuperar algunos de estos materiales como ácidos débiles, por último, que pueden utilizarse en algún tipo de industria. Yo hoy día pienso de que hay bastante foco por esta cuestión ambiental en muchos de estos residuos, Estoy hablando de los ácidos, ¿no es cierto?, residuales, estoy hablando de la escoria, de los ripios de lisivación, de los relaves, estoy hablando de otras cosas menores quizás, pero que también son contaminantes, como los neumáticos, como los aceites en desuso, un montón de cosas de ese tipo que hoy día se trata de reutilizar de alguna manera. En la medida que nosotros podamos cerrar estos circuitos, cerrar de alguna manera estos materiales que quedan como término, como subproducto tóxico o contaminante, pero de término, si podemos reutilizar estos materiales y reciclarlos de alguna manera al circuito, vamos a estar dándole un valor distinto a la minería y probablemente vamos a poder seguir con más tranquilidad en las actividades mineras a futuro. Yo creo que ese es un punto de vista bien importante. Bueno, hoy día, bueno, Margarita me pregunta, me dice, ¿algún input general para el trabajo? Yo diría que esencialmente el trabajo es simple, los dos trabajos, porque ustedes tienen el primero, entiendo que el segundo todavía no se lo han pasado, pero los dos trabajos son bastante simples, en el sentido que yo diría que el 70 o el 80% viene del texto mismo que se le entregó para el trabajo. El resto, ese 15 o 20%, podría ser el máximo, es de información que ustedes tienen que rescatar, particularmente en Internet. Me interesa que ustedes complementen un poco y por eso en el trabajo se los puse. Te apuesto en algún punto, esto deberían tomarlo de Internet, porque me interesa que ustedes busquen algunas cosas y no se queden exclusivamente con el texto que yo les pasé para hacer el trabajo. Eso debiera complementar mejor el trabajo que se le está pidiendo. Esto es exactamente lo mismo que hago cuando hago mis clases corrientes normales en la universidad con mis estudiantes. Les digo que ellos no se pueden quedar con la clase que yo hice. Simplemente yo no voy a alcanzar a cubrir todas las cosas en el fondo que ellos debieran saber. Yo voy a probablemente tocar los puntos más importantes, lo que yo considero más rescatable del contenido del ramo que se me ha asignado. Pero yo espero, sobre todo hoy día, en que tienen tantas facilidades desde el punto de vista de búsqueda de información, dígase Internet, ¿no es cierto?, dígase Google, dígase métodos que hay hoy día de búsqueda de información, que lo más relevante quizás es lo que ustedes pueden rescatar de todos estos ámbitos de información, de las comunicaciones, ¿no es cierto?, Internet. Porque evidentemente ahí hay una colaboración tremenda de parte de ustedes para completar y complementar estas cosas, porque lo más importante, lo que más les queda, yo diría, es lo que ustedes mismos hacen. Eso es lo que más marca y lo que más queda en el fondo en la mente. Anecdóticamente yo les cuento que yo soy de un mundo, con los años que tengo, la fotocopia, fíjese usted, apareció cuando yo estaba en quinto año de ingeniería. En esa época apareció la fotocopia. Hasta antes de eso, cuando yo faltaba a clase, yo tenía que pedir un cuaderno prestado y copiarlo. Y no les quepa la menor duda que cuando lo copiaba, aprendía. No me queda la misma sensación
cuando apareció la fotocopia, porque yo tomaba el cuaderno prestado y lo fotocopiaba. Y yo creía que al fotocopiarlo ya yo estaba internalizando la materia que tenía que aprenderme. No le estoy diciendo eso que estoy en contra de la fotocopia, de ninguna manera. La fotocopia hoy día en Internet es una cosa súper valiosa, pero yo creo que lo que a uno lo marca en esto del aprendizaje son las cosas que producen alguna entropía, algún cambio entrópico en nosotros como seres humanos. Volviendo a un par de consultas que me hace todavía, Raúl me dice, ¿conoce algún método eficiente de aprovechamiento de material de relaves? Sí, hoy día se está trabajando bastante en mezclar relaves con cementos o integrar los relaves con algún tipo de materiales que lo hace como material cementífero, de tal modo que puedan utilizarse en la construcción de carreteras e incluso en la construcción de viviendas. Hoy día los relaves apuntan bastante a eso. Bueno, Margarita está muy de acuerdo, me dice conmigo, me dice que lo mismo le digo a mis practicantes. Eso está muy bien. Entonces, yo creo que estamos de acuerdo en eso, en que de alguna manera nosotros vayamos internalizando justamente estas cosas a través del aprendizaje y que nos vaya quedando como un aprendizaje mucho más seguro para nuestro futuro, porque son las cosas que nosotros mismos hemos internalizado y que nos van quedando a través de este conocimiento. Hoy día los estudiantes, por ejemplo, pueden recurrir fácilmente al copy-paste, ¿no es cierto? Copiar y pegar. No sé cuánto les queda realmente de aprendizaje si hacen simplemente el copy-paste, sin leer lo que están copiando. Yo creo que es una facilidad tremenda. Y eso yo creo que hace justamente de que las personas de hoy día, las personas que pueden liderar más los procesos hoy día de desarrollo en un país, son las que van más allá del copy-paste, que de alguna manera internalizan mucho más las cosas que están aprendiendo. La persona que hace simplemente un copy-paste en un trabajo, en una universidad, sin haber leído, haber internalizado lo que está copiando y pegando, yo creo que se transforma simplemente en un técnico del aprendizaje, pero no lo puede desarrollar más lejos que eso. Entonces yo creo que hay otras personas que sí van a seguir haciendo las cosas más profundas, las cosas, filosofando sobre todas estas cosas, pero para eso hay que hacer el esfuerzo un poco superior de gastar más tiempo a veces en esto y dedicarle más tiempo que otras cosas. Héctor Lunda me dice, muy de acuerdo, creo que la fotocopia es una herramienta negativa. Es posible extender el plazo de entrega del trabajo al día domingo 12. Voy a conversárselo, o pregúntenselo ustedes, por favor, a María de Los Ángeles, porque es un problema administrativo en el fondo. Yo por mi parte no creo que hubiese problema, pero pregúntenselo a ella si no es un problema administrativo desde el punto de vista del desarrollo del curso. ¿Ok? Bueno, yo creo que son las 10 de la noche. Creo que estuvimos una hora, ¿sí? Y que tengan también buenas noches y una muy buena semana. Y nos encontramos el próximo martes. ¿Ok? Muy buenas noches.